Señor Álvaro Sánchez Piñol, yo voy a dejar el corazón de Evictus para más adelante. Quisiera comenzar con algunas cosas generales de otros órganos de la novela. La novela comienza señalando que quien hace el relato, el protagonista, Martí Zuviría, es sometido a una enseñanza azarosa, tanto desde el punto de vista intelectual como físico. ¿Fue realmente así? ¿Era así la enseñanza de aquellos años? A ver, estamos hablando de los ingenieros militares de inicios del siglo XVIII. Así es. Para mí, descubrir que estos individuos existían fue un hallazgo narrativo, más allá de la historia, que de hecho soy antropólogo y historiador, ¿no? Sí. Pero como personajes históricos y personajes dramáticos, eran unos individuos extraordinarios. ¿Por qué? Pues porque en el arte, entre comillas, arte de la guerra de inicios del siglo XVIII, más que las batallas campales, lo importante eran los asedios. Y lo importante era cómo fortificar y cómo expugnar las ciudades. ¿Y quiénes se dedicaban a esto? Los ingenieros militares. Claro, todos los reinos del mundo iban como locos buscando sus profesionales que estaban súper bien pagados, ¿no? Porque eran estratégicos para cualquier país. Y allí aparece la figura rutilante de Vauban. Vauban es un personaje que en Francia es muy conocido, fuera no tanto, pero fue un ingeniero que revolucionó el arte de fortificar y de expugnar. De hecho, Vauban publicó 2 libros que eran secreto de Estado, cosa, bueno, una gran ambición, ¿no?, para un escritor, sí, que el Estado considere totalmente secretos sus libros. El primero trataba de cómo fortificar ciudades y el segundo de cómo expugnarlas. Claro, esto es maravilloso. ¿Cómo las defendemos y cómo las destruimos? Sí, o sea, era un pack, ¿no? Lo tenían todo. Y a partir de aquí, la parte privada de los individuos, de los personajes históricos, es lógico y legítimo que haga ficción, pero la parte pública es todo absolutamente cierto y documentado. Por ejemplo, en la enseñanza había la sala esférica. No, esa parte... esa parte, aclaremos. Pero aquí, aquí digo que la parte privada, eso me lo he inventado, porque, a ver, literariamente imaginemos un tema más árido que la ingeniería militar de principios del siglo XVIII. Yo tenía que convertir esto en literatura y tenía que dar un poco de aliciente. Pero aquí, de verdad que me viene justo al pelo esta pregunta por una cosa que me contó un periodista el otro día, que había descubierto, que es la siguiente, y esto está publicado. Este periodista que había leído mi libro, bueno, pues empezó a investigar por su cuenta y encontró una carta del marqués de Vauban que le decía a un alumno suyo, y esto es literal y está transcrito, que cogiera maquetas de fortalezas de la época y con los ojos cerrados las tocara con los dedos, para llegar al ingeniero a absorber hasta ese punto el concepto de fortificación y de expugnación. Claro, es que esto es una imagen prácticamente idéntica, sale en mi libro. Que es cuando Martí Zuviría, aspirante ingeniero con los ojos cerrados, está jugando a la gallinita ciega, porque es que es muy joven, y casualmente toca una maqueta y dice, hostia, ver esta maqueta, porque existían estas maquetas a escala, y intenta saber de qué ciudad es hasta que descubre que es de Barcelona. Claro, ella presagia su destino, que acabará defendiendo o atacando esas murallas que son las que le vieron nacer. Hay varias sentencias, frases o ideas en su novela, y yo voy a nombrar 2 o 3 que me han llamado la atención. Dice, en el fondo, las decisiones más importantes de nuestras vidas no las tomamos nosotros, sino que nos vienen dadas. Esta es una declaración de confiar en el destino, ¿o me equivoco? A ver, aquí hay algo que siempre me gusta comentar con los periodistas, porque sirve para, creo yo, deshacer equívocos, ¿no? Y es lo siguiente: muchas veces los lectores creen que el protagonista es el alter ego del escritor. Sí. Y yo siempre digo que en mi caso no es así, o espero que no sea así, porque la mayoría de mis protagonistas son monstruos y psicópatas, lo cual me dejaría fatal, ¿no? Pero realmente, quizás porque soy antropólogo, y esto sería muy largo de contar, yo creo mucho en la autonomía del relato. Es un poco como si te lo dictaran.
Y en ese sentido, yo no sé si estoy de acuerdo con esta sentencia. Sé que al personaje le viene al pelo y que tiene que ser el lector quien lo gestione. Pero realmente recuerdo el momento en que escribí esta sentencia y me parecía muy adecuada, ¿no? Y bueno, en el fondo supongo que sí, que yo... Te creo bastante en el destino. Yo sé, yo nunca habría creído que acabaría siendo escritor, por ejemplo. Es que te viene dado. Yo creo que en Occidente hemos trabajado demasiado la idea del yo y del ego y de la voluntad. Y yo creo más en que hay ciertas sombras en que la vida somos que son arrastrados. inexplicables. Sí, sí. Si a mí hace 10, 15 años me llegan a decir que estaría en un hotel tan bonito de Ámsterdam hablando con tantos periodistas y tan competentes de una novela que yo iba a escribir, que es un tocho, y que ha tenido este éxito, no sé, por supuesto que no me lo habría creído, ¿no? Yo creo mucho en la idea de que somos instrumentos, nunca sabremos de qué, ¿no? Y a pesar de eso, teniendo presente lo que usted dijo, un crío no se queja tanto de las palizas que le han dado como de los abrazos que no ha recibido. Sí, ¿verdad? Es una buena frase. Es ¿Lo he escrito una yo? muy buena frase. Eso sí que es una verdad, creo yo, que es universal, ¿no? Porque vamos a ver, menos la generación actual, los 10.000 generaciones anteriores, todos los padres han pegado a sus hijos, pero normalmente los hijos aman a los padres, y no es porque hayan recibido entonces una u otra bofetada, sino por esa carencia amorosa, ¿no? Es que aquí hay que contar que en la novela, al margen de que hablábamos de la ingeniería militar, de la guerra de sucesión española, fue una guerra a escala mundial, pues hablamos de unos personajes, porque yo escribía una novela, ¿no? Que es lo que me importa, y las novelas hablan de emociones y sobre todo de los cambios interiores de los personajes. Y estamos hablando de un personaje que al principio empieza en un mundo absolutamente racional, que es el de la ingeniería militar, y está educado en un castillo principesco, y acaba luchando en una ciudad, defendiendo las clases populares y habiendo creado una estructura familiar con una prostituta, un huérfano y un enano. La evolución del personaje no puede ser más extrema. Esa evolución es la que provoca ese tipo de pensamientos, ¿no? Creo yo. Y es lo que, bueno, es lo que te está diciendo lo que es la base de la familia humana. Ese tipo de solidaridad, que lo único que importa es el afecto que das, ¿no? Si recibes de vez en cuando un bofetón, porque además los catalanes de la época los recibieron bofetones por todas partes, no solo dentro de la familia. Este no lo voy a citar literalmente, pero en algún momento habla de la locura y dice que siempre se ve mal a los locos y los consideramos de una u otra manera desertores. Sí, es verdad. ¿Sigue siendo así eso? Sí, tanto, hombre, es que solo la idea de locura es tan rica y nos daría para tanto. A ver, yo soy un poco Foucaultiano. Ya, sí. Pero es que además, en la novela hay un substrato. Yo quería dar un género de aventuras que lo pudieran leer millones de personas, ¿eh? Pero hay un substrato, creo yo, para la gente inteligente que lo quiera buscar. Uno de los substratos, por ejemplo, es el de la pugna entre izquierda y derecha, que se funda en la pugna entre Rousseau y Voltaire. Es que es así. El origen intelectual de la izquierda y la derecha, moderno y europeo, viene de ahí. Por eso, Martí Zuviría, el protagonista, tiene que ser tan russoniano, ¿no? Porque es alguien que opta por las clases populares. Pero así, al mismo tiempo, hay otro conflicto inherente en el relato, que es el conflicto entre racionalidad y irracionalidad. Es decir, entre sensatez y locura. Lo sensato es ser un ingeniero, aspirar a las clases altas y olvidarte de la moral. Y lo que acaba haciendo Martí Zuviría es involucrarse en una causa absolutamente loca, porque no puede vencer, y con todos los agravantes de ser considerado un sedicioso y un rebelde, pero opta por eso. Hombre, y no solo aquí, fíjate que el libro de referencia del que habla Martí Zuviría, aunque creo que no se cita el nombre, es el Quijote, claro. Que es un alegato de la locura. O sea, hay un momento que Martí Zuviría dice, y yo creo que muy adecuadamente, que si tuviera que resumir ese libro del Quijote, lo haría con una frase. De lo que habla el Quijote es de que la razón está en la sinrazón. Claro, porque el Quijote
haciendo el loco, te demuestra cómo funciona realmente el mundo. Y eso es lo que, en última instancia, aprende Martí Zubiri en este libro, que el mundo no es lo que nos han dicho, ¿no? Sino que bueno, es algo que está más allá de las palabras. Ahora sí, señor Albert Sánchez Piñol, vamos al corazón de Victus. Qué coincidencia, dentro de una semana, dentro de 7 días, se conmemora el 11 de septiembre de 1714, caída de Barcelona. Sí, sí. Un año después de una firma de la paz, aquí cerquita, 20 kilómetros, sí, señor. En Utrecht, ¿verdad? Sí, señor, exactamente. ¿Por qué? Y esto se lo habrán preguntado desde el comienzo. ¿Por qué esto de Victus de 1714 tiene vigencia ahora? No, es increíble. Esto yo creo que André Breton lo llamaría el azar adjetivo, porque, a ver, yo sabía, era muy consciente de que el año 2014 en Cataluña se iba a celebrar el tricentenario de 1714. Y yo preveí, primero, que habría una luz de libros hablando sobre el tema. Y segundo, que yo nunca he querido que me acusen de oportunista. Este libro lo he estado trabajando durante más de 10 años. Así que hice el esfuerzo de sacarlo para no coincidir con la fecha 2 años antes. En Cataluña salió el 2012. Así es. Pero incluso así, ustedes no sé si están muy al corriente, el 2012 fue la primera grandísima manifestación soberanista. Estamos hablando de cifras de 6 ceros de manifestantes. Es que es una cosa monstruosa en un país de 7,5 millones. O sea, hay una cuestión que no puede estar más vigente y más bueno, en el día a día, ¿no? Y por mucho que yo me documentara, por mucho que yo quisiera hacer una cosa estrictamente fiel a los hechos de hace 300 años, es verdad, ¿ves? Los paralelismos están allí, es como si hubiera un espejo a ambos lados del tiempo, ¿no? A 300 años están, donde los hechos del 1714 se reflejan en el 2014, o al revés, es que ya no sabes, hay un punto mágico en la literatura. ¿Cuáles hechos? Por ejemplo, digo que salió en el 2012, ¿eh? Sí. En el 2012, la cúpula de todos los partidos políticos catalanes tenía una posición respecto a lo que allí se llama la cuestión nacional. ¿Qué grado de autogobierno quieren los catalanes? Sí. Y la mayoría de los partidos eran, por así decirlo, autonomistas. El día siguiente, y esto demuestra el poder del pueblo, el día siguiente de la manifestación, las cúpulas de todos los partidos políticos cambian la postura, porque claro, es el pueblo que nos está empujando hacia una dirección, y en última instancia los políticos acaban haciendo lo que la gente les pide, ¿no? Bien, el año 1713 Esto sucede normalmente cuando estamos grabando. Ah, sí, no. Está muy bien, ¿no? Es el tiempo. Estamos hablando del tiempo y quiere intervenir, es decir, que él es el protagonista de una novela histórica, ¿no? Pero decía usted, sí, 2012. Yo solo decía que al mismo tiempo de que en el 2012 se produce ese cambio por una presión popular de las clases dirigentes catalanas, en el 1713, cuando los borbónicos, el ejército borbónico se acerca a Barcelona, el Parlamento catalán tiene que decidir qué hacer. Si resistir o rendirse. Y las clases dirigentes votan por rendirse, pero la presión popular, la Cámara del Senado popular, los obliga a cambiar la posición. Eso, y cambian en 24 horas, los dirigentes catalanes dicen, bueno, pues que la gente quiere esto, vamos a caudillarlo, vamos a hacer lo que la voluntad popular quiere. Luego hay otra cosa, la gente constantemente me repite, incluso por la calle, ¿no? De que sale en el libro y tristemente puede ser un paralelismo con la actualidad. Y es que la novela yo no quería en absoluto que fuera un panfleto, porque era muy consciente de sus repercusiones en la actualidad. Y no es una novela de corte romántica, ni muchísimo menos una novela de catalanes buenos contra castellanos malos, no, en absoluto. Así que quien más se critica en este libro, por supuesto, se critica a las autocracias absolutistas de Francia y de España, porque eran unos reyes horribles, pero quien más se critica es a las clases dirigentes catalanas de aquel momento, que traicionaron la causa popular, y es algo que está perfectamente documentado en los documentos históricos. Bueno, pues la gente siente mucho recelo hacia sus políticos y constantemente te está diciendo una frase muy catalana: aquests ens el fotran, estos nos traicionarán, ¿no? Por decirlo de alguna vez. Y fíjese usted que
constantemente salen cosas así. La última, hace 4 días, bueno, del expresidente Pujol, que resulta... Esto no... Déjalo. No, por favor, adelante. A mí que me interesa mucho. De hecho, es que esto está muy marcado en la novela, porque incluso el pueblo catalán en la novela tiene una expresión para referirse a las clases dirigentes catalanas, es los felpudos rojos. Así es. Porque vestían una gramalla roja, etcétera, etcétera. Y los felpudos negros por los obispos. Por los obispos. Sí. Y es una forma de van a decir que no se fían, ¿no?, de las clases dirigentes. Eso, bueno, pues ya digo que hay estos paralelismos, ¿no? Pero usted estaba diciendo de Pujol, me interesa mucho. No, hombre, lo que sabe todo el mundo, eso ha sido una gran decepción, que un hombre que durante 30 años ha estado diciendo a todo el mundo que hay que ser honrado y trabajador y ahorrativo, hostia, sí, ahorrado. Pero claro, yo por mucho que trabaje, mi padre por mucho que trabajó, nunca pudo ahorrar nada de esto, y menos en Andorra. Es una gran decepción, ¿no? Más que, es muy curioso que use yo esta palabra, que estoy seguro que la inmensa mayoría de catalanes me justificarían, ¿no? Es decepción, de decir, una confianza traicionada, creo yo, porque ya sabíamos que había muchos políticos corruptos, en todo el mundo hay gente corrupta, pero Pujol significó algo más que un político, hizo cosas buenas realmente, gestionó la restauración del autogobierno catalán, hizo un sistema educativo, un sistema comunicativo que aún está vigente. O sea, una cosa no quita la otra, pero bueno, él y bueno, muchos de sus colaboradores han acabado en prisión, porque por estafas y cosas así, y es muy triste. Lo que ocurre es que esto no tiene que ocultarnos también la otra parte del asunto. Qué casualidad que todos estos trapos sucios de Pujol hayan salido justo cuando Pujol, después de 30 años de ser el baluarte del españolismo, porque es que lo ha dicho millones de veces, sale ahora, ¿no? Ahora que el hombre se ha pasado al independentismo. ¿Recuerdan lo que decía antes de que los políticos acaban siguiendo a la gente, porque si no, no son nada sin ellos? Pues al final Pujol se ha pasado al bando soberanista. Y vaya, aparece ahora todos estos papeles. Qué casualidad, ¿no? O es azar objetivo, que diría Bretón, o es que el gobierno español hace lo que sea para subvertir un proceso básicamente democrático, porque lo que está pidiendo la gente es votar, y aprovecha cualquier cosa para sabotearlo, ¿no? Cosa que también es muy triste, porque este es el poder al cual los ciudadanos catalanes y españoles se tienen que enfrentar, ya, ¿no? Es muy desagradable vivir, bueno, bajo estas circunstancias. Todo el mundo sabe, por eso sería una estupidez preguntarle a usted si es soberanista, pero no lo es preguntarle hasta qué nivel es soberanista. ¿Yo? Sí. Bueno, yo lo he sido toda la vida. Sí, pero ¿hasta qué porcentaje? ¿Porcentaje? Sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque dicen que la posición más racional, más comprensiva, más justa, sería buscar una solución dentro y no fuera. ¿Pero quién lo dice esto? Los españoles. Pero, claro, en el sentido de que sí, preservación, mayor autonomía, mayores cosas pero no que se salga Cataluña de España. Bueno, pero... Por eso te preguntaba lo del porcentaje, a eso me referí. A ver, es que los porcentajes, yo creo que quien mejor los examina son las urnas. Ahora la demanda soberanista es que se vote. Y a partir de aquí ya se verá, pero es que a mí me parece... Es que yo no soy político, realmente no, y no sé lo que ocurre en las habitaciones cerradas de la política, pero en público al menos no hay absolutamente ninguna oferta ni ninguna posibilidad de cambio por parte del gobierno español, lo cual es que es tan absurdo, porque yo, precisamente que soy soberanista, yo soy muy consciente de que si el gobierno español fuera flexible, tolerante y negociador, porque no se puede ignorar una manifestación de 1 millón de personas en un país de 7,5 millones, esto lo sabe cualquier politicastro, pues si fueran mínimamente negociadores, flexibles, esto se acababa, seguro. Yo creo que el elemento más separatista que existe en España está en Madrid. Y es una mentalidad absolutamente cerril. Es que estamos hablando de una gente... es la mentalidad, es justamente eso. España, hay un momento que el protagonista dice, España no existe.
Así es. Para los extranjeros hay algo que no es un sitio, es un desencuentro. Es un desencuentro. Y yo creo que eso sigue vigente. En 1714 existía un modelo castellano político y un modelo catalán. Eso está constatadísimo. Las instituciones castellanas se regían por una frase de filosofía política. La palabra rey es ley. En cambio, en Cataluña, los historiadores llaman al sistema que había republicanismo monárquico, porque tenían un rey subordinado a las autoridades locales. ¡Hombre! Esto eran dos modelos. Esto es lo que estaba en guerra. Y ahora voy a ir a la respuesta, porque no era una guerra étnica. Es muy curioso esto. No era una guerra de castellanos contra catalanes. Sí que era una guerra de Castilla contra Cataluña, porque eran dos modelos antipódicos. De hecho, el dirigente de las tropas catalanas era un castellano, y a los catalanes les parece la cosa más normal del mundo, cosa que a mí me parece además muy novelesco. Es que Villarroel sea castellano. Sí, y a nadie le pareció no tuvo ningún inconveniente. Bueno, pues yo creo que ese conflicto no se ha resuelto en absoluto. Y que si simplemente hubiera un poco más de respeto hacia las instituciones locales, hacia la lengua y la cultura local, se desarmaría el independentismo. Pero es que no ocurre así. Es que no ocurre así, por muy triste que sea decirlo. Es decir, solo hay que ver las últimas leyes. Ahora, en pleno chubasco soberanista, al ministro de Cultura se le ocurre hacer una ley en que si en una clase catalana de 30 alumnos aparece un niño que no sabe catalán, todos tienen que hablar en castellano. O sea, las clases tienen que hacer en castellano. O sea, ¿usted cree que eso es una forma de desarmar políticamente al separatismo? Los mismos líderes secesionistas te dicen que su mejor altavoz son el ministro de Cultura y el portavoz del gobierno español. Porque te están diciendo estas locuras día tras día. Es que, vamos, hombre, es que mi familia viene de algo que aquí ya es absolutamente desconocido, que es una franja culturalmente catalana hablante dentro de Aragón, es decir, fuera de la frontera administrativa catalana. Pero allí siempre ha sido, los pueblos, la gente habla catalán. Bueno, dentro de Aragón. El gobierno autonómico aragonés hizo una ley de lenguas donde ni siquiera se dignó a reconocer que existe el catalán. Le llamó la PAO. Es que prefiero reír que llorar, pero estamos hablando de que la catalanidad tiene que gestionarse ante un gobierno absolutamente negacionista y liquidacionista. Para ellos siempre ha sido un problema la catalanidad, y si pudieran la barrerían y ya está. Yo siempre digo que una de dos, respecto al tema de las minorías culturales, una de dos: o España es una Francia fracasada, o Francia es una España exitosa, en el sentido de que Francia ha conseguido barrer todas estas diferencias culturales, que si los bretones, que si los vascos, que si los catalanes, pero es que les ofrecía algo a cambio. Les ofrecía un poder simbólico, que era la bandera y la república, les ofrecía la libertad, la igualdad. ¿Y qué es lo que ha ofrecido a España a cambio? La selección española de fútbol. Es así. O sea, muy bien, negociemos, pero para negociar, lo primero que se exige es que el otro bando te legitime como bando negociador, y no lo hacen, porque su postura es decir que no existimos como ente, los catalanes, como ente de sujeto político soberano, claro, que es, en fin. Pero yo no quiero hablar de política, es que es muy curioso como... Le confieso que mi ignorancia sobre el tema, pero lo que no logro todavía entender plenamente es por qué esto que usted ha llamado este chubasco soberanista de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Pues mire, es muy fácil de contar a la gente de fuera. A ver si, bueno, de hecho es muy difícil. No, pero había un proceso que empezó con la muerte de Franco. Con la muerte de Franco, el Estado central se sintió muy débil y tuvo que conseguir algo bueno, que es un pacto con diferentes fuerzas políticas, desde la izquierda hasta el nacionalismo, que es una palabra que no me gusta nada, vasco y catalán. Yo no soy nacionalista, no me gusta esa palabra. Nacionalista es un señor que escucha a Beethoven, a Wagner y invade Polonia. Eso es un nacionalista, no alguien que reivindica su cultura. Bueno, pues la cuestión es que desde el 78, que se crea la Constitución española, democrática, que supuestamente engloba todas las sensibilidades,
hasta la actualidad hay todo un proceso en el cual los catalanes creían que se sentirían más cómodos dentro de España, consiguiendo gradualmente un margen de autonomía aceptable, que se iba negociando poco a poco. Esto era Pujol. A cambio, Pujol les dijo, dadnos un poco de autonomía y nosotros os daremos nuestra fidelidad a España, aunque no nos sintamos muy a gusto aquí. Muy bien, esto dura 30 años, con un proceso siempre de fricción, pero dentro de unas normas constitucionales más o menos acatadas por todo el mundo, hasta que llega a un extremo. El pujolismo se acaba, porque la demanda popular sube y los partidos independentistas suben. Pero hay un punto de giro importantísimo, que es cuando un nuevo presidente, aparte de Pujol, que es Maragall, propone un nuevo estatuto de autonomía. Que la idea básica era la siguiente: vamos a ampliar nuestras negociaciones, pero aquí se acaban nuestras demandas y formaremos parte de España sin más discusión. Y esas demandas exigían un grado de autonomía fiscal y cultural superior, pero no se cuestionaba la unidad de España. ¿Qué ocurre? Que el estatuto va a Madrid y lo rompen en 4 trozos. Algo que fue terriblemente ofensivo para los catalanes es que quien acabó decidiendo eso, después de que los catalanes votaran democráticamente, si es que han hecho todo con una regulación cívica institucional intachable, votaron, ves las discrepancias, se votó el estatuto, llega y quien coge aquello es el Tribunal Constitucional Español. Unos señores que salió la foto de que después de votar se fueron a los toros y la idea es 4 señores de un tribunal que con una pinta neofranquista terrible cogen la voluntad popular votada en las urnas después de una discusión de 2 años del Parlamento catalán para ponerse de acuerdo con el gobierno de Zapatero en aquel momento en Madrid, cogen ese estatuto, hacen así y esto es inconstitucional, váyanse ustedes a casa. Hombre, ese día es cuando hay la manifestación de 1 millón de personas. Y de repente, en Madrid se dan cuenta que aquí ocurre algo. En el 2012 dicen, bueno, esto es que es un calentón de verano, ya se les pasará. En el 2013, el año pasado, fíjate si se les pasó, que hicieron, creo que yo, la manifestación política más monstruosa desde la caída del muro de Berlín, que consistía en unir la frontera catalana en los Pirineos con la frontera, digamos, con Valencia, una cadena humana que se pueden contar, que creo que es de 1 millón de personas. Y claro, ahora no saben qué hacer. El gobierno español realmente hay una situación de crisis, porque cómo se gestiona. Y bueno, se recurre a todo, realmente ves cosas muy desagradables, ¿no? Porque, muy desagradables, porque, a ver, es que yo, si algo estoy contento, es de que el movimiento soberanista catalán es absolutamente gandiano. Su ruta es la paz, es manifestaciones pacíficas. Hay anécdotas que a mí, que yo estoy fuera de eso, es mi opinión como ciudadano, pero no estoy involucrado más del que tenga como otro de opinión, ¿no? Es de que esa manifestación de 1 millón de personas, bueno, son organizaciones populares, no son partidos políticos quienes las gestionan. Pues la persona había una persona que tenía todos los teléfonos móviles allí que cuando hubieran incidentes pues que lo llamaran y a ver lo que se tenía que hacer, y él cuando ya había empezado la manifestación empezó a asustarse porque no llamaba a nadie. Dice, aquí está pasando algo gordísimo. Es que no llamó a nadie. No, 1 millón de personas en la calle y no hubo ni un solo incidente. Pero no solo eso, yo vi cosas que te ponían la piel de gallina. Por ejemplo, todo el mundo iba con la bandera independentista, pero había otras banderas. Yo qué sé, si vivían holandeses que simpatizan con la causa, iban con la bandera holandesa. Pero había un sector que la gente que aplaudía muchísimo, la gente. Digo, ¿pero qué pasa ahí? Y es que había venido a varias familias con la bandera española. Y la gente les aplaudía más que a los otros por su capacidad de entender, bueno, pues que aquí están ocurriendo cosas, ¿no? Yo creo que por encima de todo, y aunque sea extraño decirlo, porque no se acostumbra a decir, hay un problema comunicativo. La sociedad española es que no sabe lo que ocurre en Cataluña, no lo sabe. En la época que hay más instrumentos comunicativos, pero es como si hubiera una voluntad, como si hubiera tapas que te impidieran conocer al otro, ¿no? Y que yo estoy informado de lo que piensa la sociedad española, porque leo sus periódicos, pero claro, ellos primera, por un motivo de distancia o de lengua, ¿no? Porque no leen el catalán, y tienen una imagen, muchísima gente en España tiene una imagen caricaturesca de lo que es el catalanista típico, ¿no?
que es como si fuera un provinciano o una cosa que es que no es verdad, pero en fin. No, yo no puedo explicar un proceso que en 5 minutos, pero repito que mi último interés era hacer un panfleto político. Yo por encima de todo quería que estuviera el personaje, la narrativa, ¿no? Pero el substrato está allí, porque, bueno, escogí explicar la historia del bando catalán y del bando popular. Yo no puedo, en una entrevista acotada en el tiempo, enumerar cada una de las críticas que se le hacen al soberanismo catalán. Así es que voy a tratar de resumirlo. Y tal vez la mejor manera es decir que hay un sector español que considera que todas las ideas soberanistas al final están basadas en la teoría del complot. No nos quieren los españoles, nos odian. Pero si me llamo Sánchez, hombre. Si todos... Claro, me ha hecho raro. Es que si la mayoría de independentistas todos tenemos familia al otro lado. Pero es que hoy en día no hay fronteras. O sea, Holanda es independiente, tan independiente como se puede ser en el siglo XXI en Alemania. Y supongo que pasa en la frontera como yo en la Junquera a Francia. Nadie quiere poner una frontera, no se trata de eso. La soberanía no se está hablando en términos del siglo XIX, sino del siglo XXI, que es limitada. Pero claro, si en términos del siglo XXI no podrá venir un ministro de Educación español a decirme cómo tengo que educar a mis hijos. No va, y es verdad, yo admito, y eso se tiene que gestionar bien y comprensivamente, que Cataluña es una región más rica que otras regiones de España. Pero también se ha dicho una frase que a mí creo que me parece muy reveladora, y es que el sistema autonómico, de hecho, solo ha servido para que los pobres de las comunidades ricas traspasen dinero a los ricos de las comunidades pobres. Yo estoy absolutamente solidario con los trabajadores extremeños y andaluces y de cualquier parte del mundo. Lo que no estoy de acuerdo es que mis impuestos vayan a financiar los castillos de la duquesa de Alba. Eso no estoy de acuerdo. Y claro, esto se va a acabar, es verdad, en independencia, es verdad. Pero yo nunca me he guiado por el criterio económico a la hora de escoger mi opción por votar sí, si me dejan votar, ¿no? Algún día, que es ridículo, ¿no? O sea, el gobierno español no puede ir a lo largo del siglo XXI, diciendo que votar es antidemocrático. Es que no se puede ir con este discurso por el mundo. Pues que es así. Además, no lo van a evitar, porque pueden prohibir el referéndum del 9 de noviembre. Pero da igual, va a haber otras elecciones autonómicas y van a volver a ganar los soberanistas. En el siglo XXI, en Europa Occidental, es muy difícil combatir la democracia, por muchos instrumentos que tenga el Estado. Claro, al final puede que los catalanes se cansen, porque es una pugna constante. Es que... pero bueno, así está la cosa. Decías un totalitario, que era un complot. Claro. ¿Pero qué quiere decir un complot? Que los catalanes piensan que España está... que hay un complot en contra de Cataluña. Eso es lo que estaba diciendo. Ya, sí, es verdad. A ver, yo entiendo muy bien ese razonamiento. Pero también me gusta decir que lo peor que le puede pasar a un paranoico que cree que le persigan es que le persigan. Que claro, esto... Y es verdad que yo soy muy consciente de que hay gente así. Es que, para empezar, ninguna causa es perfecta. Es que a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? El segundo, que ha habido, pero justamente era el nacionalismo pujolista el que usaba este argumento con más énfasis para mantener un malestar constante que les beneficiaba. Es decir, por un lado, iba atizando la idea de que España nos acosa y tal, que es un pósito de verdad muy realista, ¿no? Pero por el otro lado, iba diciendo al gobierno español de turno: nosotros somos la garantía que esto no va a pasar de aquí. Claro. Los socialistas españoles tenían una frase que me gustaba mucho, que decía: contra Franco vivíamos mejor. Porque todo estaba más claro. Hay muchos soberanistas catalanes que decimos: contra Pujol vivíamos mejor. Es que es un tapón que ha caído. Y eso es para mí, el gobierno o los poderes españoles no acaban de entender que cuando sacan estos trapos sucios de Pujol, lo único que hacen es demostrar que, que ellos no lo sabían, ¿no? Que Pujol, pero supongo que era muy fácil gestionar el control de unas élites catalanas cuando las tenías controladas
financieramente. Ahora esto se les está cayendo. Los que suben, ¿ustedes han visto al líder de la izquierda independentista catalana? Así es. ¿Ustedes creen que ese señor tiene millones en Andorra o Luxemburgo? Claro, ¿cómo lo desacreditas? Pero bueno, ha de ser, es muy triste vivir en un estado que usa sus recursos para investigar a líderes democráticos y esto está ocurriendo, o sea, lo sabemos todo el mundo, ¿no? Es que ay. Hay interés en Holanda Sí. por leer este libro de más de 600 páginas. Y yo me estaba preguntando hoy en el tren cuando venía a entrevistarlo, ¿por qué será? Usted sabe que la gente en general es muy mal pensada y los periodistas más. Mejor, es su trabajo. Y yo creo que no sería extraño que a los holandeses les interese porque todavía tienen cuentas pendientes y cuitas con los españoles. Sí. Es que no conozco yo Holanda, pero, hombre, después de una guerra de 80 años... Algo les debe interesar, ¿no? Algo... No, hombre, o sea, todo esto que estamos contando ahora es simplemente mi perspectiva de ciudadano, no de nada Sí, narrador, no. Porque... pero yo me doy cuenta de que aquí es más fácil comunicar, ¿no? Porque, bueno, todos los estados pequeños supongo que sienten más recelos de los estados grandes. Y muchas veces, pues por una experiencia histórica. Lo de la presencia española en Flandes hace muchos siglos que ocurrió, pero esto también. Y está vivo en la memoria de los catalanes y lo ha estado siempre. O sea, yo leía autores del siglo XIX, autores catalanes del siglo XIX, que escribían sobre el asedio del siglo anterior y te decían, en el prólogo, el autor te decía, es que cuando yo era un niño, en las calles jugábamos, claro, no jugaban a indios y vaqueros, jugaban a austriacistas y borbónicos. O sea que el asedio fue tan bestia que dejó un pósito de memoria en los catalanes. No me extraña que esto ocurra en otros sitios, ¿no? Y que, bueno, es que invadir países es feo. Normalmente deja mala memoria. Es que es así. Con esto yo concluyo, señor Albert Sánchez Piñol. Tengo entendido que usted va a sacar, espero que pronto, una segunda parte de Victus, sí. en donde se da cuenta, entre otras cosas, que a lo menos 10.000 catalanes es verdad. se alistaron para luchar. Sí. Y eso duró hasta el 25, ¿no? Sí, la guerra no acaba, es que en el 14 es un episodio, el día del 11 de septiembre de 1714 es tan mayúsculo que eclipsa el resto de la historia, pero la guerra continuó. Y vamos a ver, es que cuando yo leía la documentación histórica, les aseguro que decía que aunque fuera búlgaro o paraguayo, escribiría igualmente ese libro, porque es que es una historia tan narrativamente fuerte que hay diálogos enteros que solo he cambiado la puntuación de época. Es que es así. Y no tenía ningún interés en reproducir cosas aburridas, sino transcribir cosas que no necesitaban ser cambiadas narrativamente hablando. Bueno, pues, como ustedes han leído, el mariscal francés que conquista Barcelona en septiembre del 14 es el mariscal Berwick, que he reproducido sus imágenes porque tiene una fuerza psicológica devastadora y era así, ¿no? Bien, en 1719 cae Barcelona, hay esa derrota, se suprime toda la legislación catalana, etc. Cataluña se trata como tierra ocupada, es que es así. Hay poblaciones donde son violadas todas las mujeres, es una represión terrible. Bien. Claro, las montañas, pese a la derrota de Barcelona, se llenan de guerrilleros. Todo esto, naturalmente, lo tenemos que seguir por las fuentes borbónicas, porque los catalanes han sido, como derrotados que son, barridos, ¿eh? Bien, pues en 1719 España entra en guerra con Francia. El ejército francés que se envía a luchar contra España a través de la frontera pirenaica, ¿quién lo dirige? Mariscal Berwick. ¿Y qué hace el mariscal Berwick? Como sabe que está lleno de guerrilleros catalanes, llama al más importante de ellos, un tal Carrasquet, que era su nombre de guerra, y le dice, si reclutas hombres para que entren en el ejército francés, os prometo que cuando consigamos la victoria restableceremos las libertades y constituciones catalanas. Bien, a ver, yo como narrador, ¿cómo me tengo que tomar esto?
Si es fabuloso, si es el pacto fáustico por excelencia, es el demonio, el mismo tío que estuvo un año asediando y destruyendo Barcelona, el que te ofrece la restitución de la libertad. Es que, ¿cómo no va a ser narrativo esto, al margen de que yo sea catalano? Pues claro, y sí, todo. Yo lo único que hago es poner al protagonista por en medio como interlocutor. Sabemos que tuvieron dos reuniones, Berwick y Carrasquet, sabemos que se repartieron los papeles. Berwick atacaba por el norte, atacó Rosas, que es una localidad que podría ser el Gibraltar mediterráneo, y por el sur Carrasquet atacó Reus y bueno, del sur de Cataluña. Bueno, eso se cuenta, pero tendrán ustedes que leerlo para saber cómo acaba. ¿Cuándo? Los pactos fáusticos siempre acaban mal. Pero ¿cuándo? Seguramente en abril del año que viene, porque mi editorial quiere sacarlo por San Jordi, que aquí no se conoce, pero ya sé que suena exagerado, pero es el día del libro, se llama. Y todo el mundo tiene la obligación de regalar una rosa y un libro. Y en un día se venden la mitad de los libros que se venden todo el año en Cataluña. Tengo testigos catalanes que pueden testiguarlo. Señor Albert Sáenz Espiñol, créame, muy sinceramente, no es por cortesía lo que le digo, ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Igualmente, ya lo decía antes, una entrevista a la altura la pone no el entrevistado, sino el entrevistador. Esto está muy arriba, más arriba que estos techos holandeses. Que le vaya muy bien. Igualmente. Gracias. Muy bien.